tiene sus propias formas, ¿no? Entonces ahí, Claro, claro. entonces yo Bueno, lo que hago es, bueno, me pongo a hablar nomás. así que bueno, nada, invitarlos a todos hoy a nuestra charla acerca del celibato, ¿cierto? Así es, así es. Y porque una señora, si no me equivoco, preguntó por qué los sacerdotes no se pueden casar si en la época de Jesús eran casados. Entonces, a ver, Sí, ¿qué nos tienes que sí, compartir hoy? mira, he hablado muchas veces sobre el celibato, te diré, siempre ha sido, desde que, no sé, estoy viviendo esta vida consagrada, digamos, de servicio, no sé, ha sido un tema en el cual en algunas personas despierta suspicacia, en otras confusión, en No, otras es polémico, y lo que más me llama la atención, Michi, es la poca información o lo poco que se informan las personas así acerca de es. este tema. Y también la confusión, diría, porque también el mundo actual te ofrece una información equivocada acerca de lo que es el celibato. Entonces, hay esta suerte de desinformación que termina, pues, generando ideas y Claro, cosas que no son, ¿no? Entonces, para comenzar, yo vivo, soy célibe desde hace, en esta vida, como digo, consagrada de servicio, casi 30 años. Es posible vivirlo, ¿ok? claro. No solamente es posible vivirlo por mi propio testimonio, sino el testimonio de miles de millones de personas que lo viven, ¿ok? Entonces, ahora, vayamos, veamos, voy a hablar en orden en cuanto a el origen del celibato, ¿ok? Sí, Para ir en orden y el celibato para la Iglesia Católica, como también el problema del celibato de hoy en día, ¿ok? Entonces, voy a ir así en orden como para irlo masticando de a poquitos y que vayan entendiendo un poco a qué me refiero, ¿no? sí, porque hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, Javier, y es que todas las personas consagradas, uno igual vive consagrado, pero yo no he hecho ningún voto de consagración, pero la gente que, monjas, sacerdotes, religiosos, eh, consagrados como ustedes también, quienes hemos optado por seguir a la iglesia, uno, los sacerdotes, especialmente si nos ubicamos en los sacerdotes, que son los que crean más polémica, la gente laica es los que se les hace más lío con el celibato. Si los sacerdotes tuvieran tanto lío con el celibato, sabiendo ellos que tienen que renunciar a un mundo de pareja, no se harían sacerdotes. Es evidente que ellos, conociendo la situación como es, la han acogido, la han aceptado y se han hecho sacerdotes. Entonces, es más a el laico que se le hace un enredo, obviamente, ¿no? Y nada más que a aquellos que lo viven, ¿no? Claro, Curiosamente. ese es el Sí, sentido común, así es. Es decir, uno lo hace, lo vive de manera libre, nadie te obliga. claro, O sea, no hay una pistola en la cabeza. sí, Uno lo hace de manera libre. Por eso es importante entender el origen de esto, ¿no? Y lo primero es que quiero decir, y a algunos le va a sonar son novedad, ¿ok? Y acá la mala información, que por si acaso el celibato no lo inventa la Iglesia Católica, no lo impone la Iglesia Católica, ¿ok? Es el celibato, ¿ok? El célibe existe desde que existe la humanidad, ¿ok? Y en ese sentido hay culturas muy antiguas, ¿ok? Que vivían el celibato. Te pongo ejemplos, no sé, los maniqueos, por ejemplo. Para ser maniqueo tenía que ser célibe, ¿no? Los sofistas, estamos hablando antes de Sócrates, ¿no? Los griegos, ¿no? Los sofistas, por ejemplo, por amor al desarrollo, pues, de la inteligencia, al pensamiento, como los estoicos griegos, eran célibes, ¿no? De alguna manera, o las vírgenes mayas, pues, o sea, de alguna cultura, que siempre el célibe estaba relacionado desde antiguo con elementos espirituales, ¿no? Como que de alguna manera el privarse de la relación sexual eh, ayudaba, ¿no? Y eso es lo que pensaban muchas culturas, ¿ok? Al desarrollo del intelecto, al desarrollo ¿cómo se llama? De los oráculos, por ejemplo, ¿no? Habían,
no sé, pues profetas o oráculos, ¿no? Que iban a consultar para ver qué pasaba, o ayudaba también a la relación con Dios, ¿ok? Dígase cada cultura el dios Sol, el dios Volcán, lo que sea, ¿ok? Entonces, desde el origen de la humanidad hay ese deseo, ¿ok? Y libre, voluntario, en muchas ocasiones, en otras ocasiones eran obligados, ¿no? Los eunucos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Como en los romanos, etcétera, pero había ese elemento precisamente que pesaba mucho, y era el elemento espiritual, ¿ok? En el abstenerse o el privarse de esas relaciones sexuales, que es el celibato, ¿de acuerdo? Ahí, ese es el punto de partida que me parece importante entender, porque si entendemos que es el origen, salimos de la teoría de la conspiración que la iglesia lo ha impuesto de una manera obligatoria para hacernos la vida imposible a los seres humanos, ¿ok? Y eso es lo que hay que, creo yo, primero que nada, entender y leer un poquito, ¿no? Porque basta que uno agarre un libro de historia, un poquito nomás, de las culturas y se va a dar cuenta que ya existía este modo de vivir. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya. Entonces, poniéndose a pensar de esto, en los judíos, ¿ok? También habían célibes y había muchos que no, ¿ok? Era libre el asunto, ¿ok? Y precisamente este tema del celibato, ¿no? Era un tema de discusión desde el inicio del cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿por qué? Porque Cristo era célibe. Entonces, su vida entregada a los demás, a los seres humanos, ¿no? Era lo que los apóstoles precisamente les cuestionaba, ¿no? Algunos estaban casados, sí, otros no, e inclusive los casados dejan, digamos, por voluntad, digamos, propia y acuerdo con su esposa para seguir al Señor, digamos, ¿no? Entonces, hay ahí pues un misterio en el cual era un tema de discusión y de polémica y de cómo hacemos, ¿no? San Pablo mismo decía, ¿no? A lo que es mejor casarse que abrazarse, decía San Pablo, los que no pueden vivir, ¿no? Como célibes, no vivas como célibe, ¿no? Cásate, ¿no? Entonces decía, y casarse precisamente estar en unión con otra persona, ¿no? Porque entonces Cristo mismo habla cuando dice, hay eunucos que se han hecho eunucos por el reino, ¿no? Hay otros que no han hecho, que los han hecho eunucos. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí? Que hay por voluntad propia gente que se abstiene por el reino de los cielos. Y el mismo Cristo lo decía, ¿no? No obligaba, alentaba a los que estaban llamados a ello. ¿De acuerdo? Entonces, ya desde el inicio del cristianismo había toda esta discusión y también era una reflexión sobre el asunto de si vivirlo o no vivirlo, si es importante o no. Y es que en la vida, ¿ok? No solamente cristiana, hay dos estados de vida, dos, nada más, el célibe y el casado, nada más. Hay esos dos estados, es decir, el que no está casado, ¿no? Eh, vive un celibato también, porque acá no se trata pues de vivir de manera desordenada la sexualidad, ¿cierto? Entonces, hay esos dos estados, no tienes que ser célibe precisamente por entrega y servicio al reino de Dios, etcétera, sino terminas siendo célibe por alguna circunstancia, a veces de enfermedad corporal, psicológica, ¿no? Y a veces también porque precisamente no tienes una pareja, no estás casado, no vives en una unidad sacramental, ¿no? Que precisamente vamos a hablar de eso después, ¿no? Eso, ahí voy a hablar, porque precisamente es parte del problema del celibato hoy, ¿no? De esta comprensión. Entonces, el hecho que yo haya hecho una consagración y una entrega, etcétera, en la iglesia, en una organización, en un instituto religioso, consagrado, y vivo el celibato, no quiere decir que yo soy el único y somos los privilegiados. No, hay mucha gente, muchos solteros, o sea, que lo viven de manera natural también, y precisamente alimentan también ¿cómo decirlo?
soltería, digamos, en unidad con el Señor, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que es una cosa natural, no es una cosa antinatural, terrible, como tú mencionabas, que lo mencionan los laicos, que no lo viven, ¿no? Entonces, ok, vemos pues que los orígenes eh, es desde el inicio de la humanidad, de manera natural y cultural, y también vemos que en el cristianismo, precisamente desde el inicio, era un tema de reflexión, y era un tema muy importante además. Por ello, existe en Occidente, porque entendemos que la iglesia comienza a crecer, ¿no? Y comienza a crecer desde Jerusalén, ¿no? Y ahí llega el Imperio Romano, ¿no? Llega a Roma, o sea, Italia, se extiende por el mundo de Occidente, por Europa, por las Américas, ¿no? Y al mismo tiempo se extiende por Medio Oriente y Oriente, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo el contexto, los primeros años del cristianismo, el cristianismo estalló, pues, ¿no? Uf, que comenzó a crecer muchísimo. Y en Oriente, ¿cómo se llama? Aparecían muchos maestros espirituales y padres de la iglesia, etcétera, como también en Occidente, ¿no? Allá por el año 295, ¿ok? Eh, aparece, digamos, en Occidente, un concilio de obispos en España, que se llama el Concilio de Elvira, ¿ok? Entonces, es el famoso Concilio Español de Elvira, pero no era un concilio ecuménico, un concilio para toda la iglesia. Era un concilio precisamente para los obispos que estaban del lado de Occidente. Y abordan este tema eh, acerca del celibato, especialmente para los obispos, sacerdotes y diáconos, ¿no? Entonces, acá yo hago la distinción de Occidente-Oriente, muy importante, porque a sorpresa de muchos, ya existen sacerdotes casados, sí. ¿ok? Pero no en Oriente, ¿ok? Y precisamente es una gran experiencia a la cual hay que ver y atender y aprender. Entonces, este concilio de Elvira, allá ya, imagínate, en el siglo tercero, ¿ok? Ahí se zanja la cuestión sobre la disciplina del celibato para obispos, sacerdotes y diáconos, para que estén dedicados en tiempo, en cuerpo, alma, espíritu, precisamente al servicio del evangelio, al servicio del anuncio y al servicio de las personas, ¿ok? Entonces, es bien interesante porque unos años después, en el 325, pasó el concilio de Nicea, que es decir, el concilio de toda la iglesia. Y un obispo que participó de este concilio occidente trajo las ideas y dijo, vea, en Occidente hemos propuesto la disciplina del celibato para los obispos, sacerdotes y diáconos. Y este obispo que se llama Ocio trató pues de empujar ese tema y disuadir al resto de la iglesia, sin embargo, no se pudo. Y entonces quedó precisamente en Occidente que los obispos, sacerdotes y diáconos sean célibes. Ahora, la iglesia, ¿cómo se ha organizado ya desde el inicio en cuanto a la fe, cómo vivir la fe? Hay algo que se llama los ritos, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, pero en nuestra audiencia hay muchos que no saben. El rito que predomina en Occidente, precisamente por la importancia de Roma, es el rito latino-romano, ¿no? Entonces, ese es el rito que todo, ¿y a qué me refiero con rito? La manera, por ejemplo, como celebramos los sacramentos, la misa, ¿no? Que es lo más, diría, gráfico, ¿no? En cuanto a Claro, cómo se vive este rito. Y los ritos responden a las culturas en las cuales la iglesia se hacía presente. Es bien bonito porque la iglesia, nuestra fe, complementaba las culturas. De alguna manera, cada cultura en el mundo ha esperado pues al Salvador y ha esperado encontrar la verdad a través de Cristo. Y el cristianismo precisamente siempre ha respetado las culturas, ¿no? Porque la cultura es la manera como uno vive. Entonces, por eso es que la cultura latina romana, es decir, el latín, ¿no? Que se hablaba y Roma, es que adopta este nombre del rito latino romano.
Y es precisamente por eso es que a todo Occidente, dígase Europa y Américas, ¿no? Es que la disciplina del celibato, de los obispos, sacerdotes y diáconos, es que la vivimos precisamente porque por esa tradición y esa disciplina que Así. comenzó en esos años. Sin embargo, es interesante porque a través de los años los diáconos se les abrió la posibilidad de que sean casados, ¿no? Entonces hay diáconos permanentes, que es lo que se le llama, que son casados, tienen familia, etcétera, y se dedican al servicio de los sacramentos, como el matrimonio, como el bautizo, ¿no? Entre otros. Entonces, ahí los diáconos, digamos, en el rito latino-romano se abre a ese servicio, ¿ok? Y en ese sentido, ya que entramos al tema de los ritos, voy a contarles precisamente que hay 12 ritos más. Y de esos 12 ritos se, se dividen en subritos, si quieren. ¿Por qué? Porque hay distintas culturas, ¿no? Claro. Por ejemplo, el rito armenio, el alejandrino, el etíope, mozárabe, maronita, caldea, ¿no? Copto, ambrosiano, malancar, bizantino, y el bizantino se subdivide pues en ítalo, albano, ucraniano, eslavo, hay bizantino de Estados Unidos, rumano, griego, búlgaro, Hungría, Rusia, en fin, el bizantino va tomando forma en los lugares en los cuales está. ¿Por qué menciono estos ritos que son parte de la Iglesia Católica, precisamente? Porque todos ellos, precisamente, y casi todos, tienes obispos. Perdón, en la mayoría los obispos no se casan, pero los sacerdotes sí. Entonces, es interesante porque hay seminarios para sacerdotes que van a ser célibes y seminarios para sacerdotes que se van a casar. Entonces, usualmente lo que sucede en los ritos orientales es que el seminarista, digamos, que va a ser sacerdote, primero se casa y luego es ordenado sacerdote. No es, no es uno y después, no es sacerdote y después casado, no. Siempre es el matrimonio primero. ¿Qué sucede? Yo, y tú que vives ahí en Europa, has estado en contacto con mucha gente de otros ritos, ¿no? Malabar, armenio, bizantino, etcétera. Yo he ido muchas veces a no sé, cursos, conferencias, seminarios a Roma. En muchos años he vivido también un tiempo en Roma y he estudiado ahí. Y he tenido la bendición de encontrarme con muchos, tengo muchos amigos, de hecho, de otros ritos Claro. católicos, ¿no? Y me cuentan cómo es que la tendencia a lo largo de los siglos siempre ha sido más hacia el celibato, porque es voluntario, ¿no? Nadie te obliga a ser sacerdote célibe o ser sacerdote casado. ¿Y por qué ha sido voluntariamente la tendencia tan fuerte hacia el celibato? Porque precisamente conforme el mundo se ha ido modernizando, la preferencia ha sido hacer célibe para la dedicación absoluta. ¿Por qué? Porque desde una mirada práctica, y esto me contaba, ¿no? Un sacerdote me decía, mira, es un problema. A ver, trata de mandar a tus hijos a la universidad, ¿no? Dedicándote solamente al servicio de una parroquia. Sí, es mucho. ¿Acaso la colecta de la parroquia te va a dar para mandar a tus hijos a la universidad? Entonces, era de esas cosas absurdas, ¿no? Que en la práctica ya comenzaban a pesar mucho, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que no solamente es un tema espiritual, sino también tiene consecuencias prácticas, ¿no? Entonces, es complejo llevar a una familia adelante teniendo estos dos tipos de vida, ¿no? Y como decía antes, hay que atender para aprender cómo es que en Oriente, eh, en tantos siglos, que está precisamente esta opción abierta, nos ayuda a ver que hay una sabiduría ahí, yo diría, en el rito latino-romano, que nos ha permitido poder dedicarnos tanto, y dedicarnos tanto que aparecen muchos institutos de vida consagrada ya organizados en ese contexto del celibato. ¿Ok? Entonces, espero haber sido claro, sencillo en Sí, explicar esto, porque, como digo,
Te perdí, Javier, no te estoy oyendo. Ah, ¿me estás A ver, oyendo ahí? Sí, ahora es que sí. estaba entrando una llamada, por eso. Ah, con Sí, razón. perdón, está una llamada tratando de Sí, entrar, pero bueno, ya la apagué. Entonces, como decía, hay pues mucha sabiduría del rito latino y en esos inicios de la iglesia que ha permitido que mucha gente entregue su vida y crezca tan así que han aparecido muchos institutos de vida consagrada a lo largo de los siglos, ¿no? En los cuales hombres y mujeres entregan su vida, su tiempo, su corazón para el servicio de otras personas, ¿no? sí, Entonces, y en Oriente no es que no lo hagan, también hay mucha gente entregada, pero precisamente si soy un sacerdote casado, ¿no? Mantener a mi familia, dedicarme a los hijos, porque para un casado su prioridad es su familia, ¿no? claro. Entonces estás entrando, estás mezclando dos dimensiones que es bien complejo, sobre todo cuando los hijos son pequeños. Y ustedes que son casados me entenderán más aún, ¿no? Entonces, ¿cómo dedicar? Porque a veces escucho a alguna persona que me dice me dice de una manera idealista, precisamente que, ay, pero sería lindo que usted se dedicara con su mujer. ¿Acaso no sería lindo que usted casado se dedicara al servicio de Dios? Sí, sería lindo, pero precisamente no podría dedicar el tiempo que le dedico y la entrega que tengo si estuviese casado, ¿no? Claro. Entonces, es ahí, si quieres, estamos hablando de una dimensión práctica, ¿no? Porque evidentemente el tema del celibato tiene una dimensión espiritual muy profunda, ¿no? Sí. Entonces, hay que mirar esos aspectos y poner los pies en la tierra, como quien dice, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé, si quieres comentar. Claro, ¿cómo haría, digamos, en este caso la Iglesia Ortodoxa? Porque los que se quedaron del lado de Bizantio, ¿verdad? Todos los ortodoxos, ellos sí tienen a todos los sacerdotes, digamos, yo creo que menos los obispos, que se Ujú, pueden casar. ¿Cómo ujú. hacen entonces estos sacerdotes para ser sacerdote y papá o sacerdote y esposo? Precisamente, claro, y para explicar qué es la Iglesia Ortodoxa Sí, para algunos que quizás no sepan, eh, hay una separación de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Se separa de la Iglesia Católica en Oriente, ¿no? sí, Porque en Oriente también existe la Iglesia Católica y habían comienzan a aparecer entre las culturas cristianas claro, algunas diferencias doctrinales, también para vivir las prácticas sacramentales, entre otras, y allá por el siglo XV terminan, 14, 15, terminan dividiéndose ya formalmente y se separan y se hacen llamar la iglesia ortodoxa, ¿no? En las cuales ellos tienen patriarcas, que son dejan de los obispos. obedecer al obispo de Roma, que es el Así papa. es, así es. Entonces ya no le obedecen al obispo de Roma, sino que cada pueblo, cada ciudad tiene su propio obispo, es decir, patriarca, así les llaman, y este patriarca no le dé obediencia a nadie más, ¿no? Entonces, por eso es que cada patriarca tiene, en la iglesia ortodoxa, lo que los une es ser iglesia ortodoxa, pero no hay una cabeza, ¿no? Exacto. Entonces, ellos precisamente por seguir la tradición oriental, porque los ritos orientales, y acá viene una especie de enredo, ¿no? Porque Sí, en el rito católico oriental, por ejemplo, copto es por una cultura, ¿ok? Un así, pueblo. Tienen los coptos católicos y los coptos ortodoxos. Y ahí viene el enredo, ¿no? sí, Sin embargo, ambos siguen la tradición oriental de tener sacerdotes casados, ¿no? ¿Cómo hacen? Precisamente lo que te decía yo, escuchaba el testimonio de muchos amigos, de verdad, que tengo de otros ritos orientales, y es la dificultad muchas veces de dedicación y entrega, como sucede en el mundo occidental, ¿no? claro, Es interesante porque usualmente en la iglesia ortodoxa, por ejemplo, el gobierno de cada país, por ejemplo Rusia, interviene muchísimo en el mantenimiento y sostenimiento de la iglesia ortodoxa. claro. Depende mucho del gobierno, ¿de acuerdo?
y esperan que el gobierno los mantenga porque siempre ha sido así. Sin embargo, en la Iglesia Católica en Occidente no es así. El gobierno no mantiene a la Iglesia. Es más, hay gobiernos que están en contra de la Iglesia. Y Claro. cada uno, digamos, cada instituto de vida consagrada, tenemos que ver nosotros cómo vivimos, cómo nos mantenemos, ¿no? Hay separación del gobierno y de la Iglesia total, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, claro, este apoyo, sustento que le da a la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, es importante para los párrocos, entre otros, pero no les es fácil igual, ¿no? Porque tienen que ser padres de familia, ¿no? Entonces, hay dificultades, no es fácil, ¿no? Sí, Y también lo que conlleva la relación de pareja, ¿no? O sea, la vida conyugal, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que se da toda esta realidad, ¿no? claro. Ahora, en ese sentido, cuando hablamos del problema del celibato, ¿no? En el mundo contemporáneo, y que aparecen pues todas estas voces, ¿no? Que nos comienzan a decir, sí, que el problema del celibato, el problema de los célibes, ¿no? El asunto de los abusos sexuales en la iglesia, ¿no? Y he escuchado muchas veces cuando dicen que de una manera ignorante, y me llama la atención, que decir que el problema de los abusos es el problema del celibato es la razón por el problema de los abusos. Exacto. Entonces, cuando uno hace números en estadística, y hoy en día ya han pasado 20 años de estadística y estudios, y no voy a dar las fuentes porque hay muchas en internet, uno ve y dice que más del 98% del problema de los abusos en el mundo, el 90%, el 98% es de la gente que no vive el celibato, ¿no? Entonces uno dice, ajá, pero hay un 2%. Sí, pero entonces tú no puedes decir que la fuente del problema es por ese 2%, ¿no? Sería absurdo. Entonces, ¿por qué? Y acabo de narrar precisamente que el tema del celibato es un tema natural, no es un tema que desde el inicio de la humanidad ya existía y existe. Entonces, este asunto, ¿por qué es que meten el tema del celibato? ¿Por qué hay esta presión precisamente de la sociedad en Occidente, porque no la hay en Oriente, ¿no? Por las razones que hemos mencionado, de querer como imponerle a la iglesia que quite el celibato, ¿no? Yo me imagino como que si cedemos a esa presión, vendrá alguien pues con una pistola en la cabeza y me pondrá a decir, ahora no vas a ser célibe, ahora yo te obligo a que te cases con alguien, ¿no? Y si no quiero, o sea, Sí. ¿no? Entonces, yo lo entiendo, lo veo así, veo la amenaza así, como que me quieren obligar a cambiar mi estado de vida, que yo lo hago con amor y con total libertad, y lo hago feliz, ¿no? Con dificultades, como cualquier estado de vida, pero soy feliz viviendo así. Entonces, y mucha gente lo vive. Ahora, entonces, este tema, precisamente, vayamos al origen de este problema. ¿Y cuál es el origen del problema? La sexualidad mal entendida, ¿no? Y Justo. precisamente yo, Te dice, la sexualidad es un deseo que uno tiene natural, y en especial los hombres, no que yo sea machista, pero sí. O sea, un qué hombre machista es Michi. es, es innato en el hombre, ¿no? El deseo sexual. El hombre piensa distinto a la mujer. Entonces tú que eres hombre, porque yo soy mujer, ¿cómo le puedes explicar tú a los jóvenes, a los divorciados, a las personas que se encuentran pues en ese camino de tener que pensar, ¿no? Ahora que... Claro, mira, por eso precisamente hay que hay que formarse, hay que estudiar, hay que aprender acerca de la sexualidad. Y el primer error es que pensamos que la sexualidad o la comprensión de la sexualidad es más o menos solita, ¿no? Como que uno aprende solito, ¿no? Y en realidad uno está informándose y aprendiendo de qué? De las películas, de las series de Netflix, de las novelas que uno lee, ¿no? De lo que te comentó un amigo, ¿no? Etcétera. Y así educamos a los hijos, ¿no? Con Claro, una sexualidad mal entendida. Entonces, lo primero que hay que entender de la sexualidad, y no voy a dar un curso de sexualidad en este momento,
ni de afectividad, es que la sexualidad está unida con la afectividad. Ese es el Claro, primer elemento básico, ¿no? Que hay que entender. Y eso es precisamente a la cultura erotizada, la pornografía, entre mucha industria que se basa de la mala sexualidad, lo que quiere es romper esa unidad de la afectividad sexualidad. ¿Por qué? Porque va a ser mucho dinero cuando tú precisamente utilizas tu sexualidad como un objeto, como una cosa. ¿Y tu claro, afectividad qué pasa? Esa industria que te dice, no, no pasa nada, ten sexo, ¿no? Mira estas cosas, vive el erotismo, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí pasa. Todas las personas que tienen corazón destruido precisamente por mal utilizar su sexualidad, ¿por qué? Porque se rompió esta unidad. Y claro. precisamente la sexualidad es parte importantísima del ser humano, tan importante que está conectada con nuestros afectos, con nuestro corazón. Por eso en el matrimonio, vivir la sexualidad es una belleza, es parte, es una unidad importantísima y bellísima que Dios precisamente ha dado y que se manifiesta de una manera muy bonita y necesaria, además, ¿no? Sí, Sin embargo, la sexualidad no solo es la relación sexual, la sexualidad es precisamente está relacionada con nuestro cuerpo, con las relaciones humanas, con los gestos, con el abrazo, con un beso, con darle la mano a alguien. Nuestra sexualidad, la interacción entre ambos sexos, hombre y mujer, no solamente es en la relación sexual, es todo aquello que conlleva, una vez más, a la interacción corporal, que tiene gestos. Y esos gestos se conectan con nuestra afectividad. Es una expresión de nuestro amor, nuestro cariño, etcétera, ¿no? Entonces, entendido de esa manera, obviamente los impulsos sexuales, cuando andan loquitos, ¿no? Como caballos desbocados, porque precisamente nos hemos abandonado en esos deseos y nos hemos dejado engañar por la industria, ¿no? Que nos mete por todos lados de que la sexualidad, la sensualidad, nos va a saciar, ¿no? Estos deseos más o menos, casi comparados a las necesidades básicas como comer, digamos, o entre otras cosas, o dormir, ¿no? Entonces, precisamente si estamos abandonados en esos deseos, etcétera, vamos a tratar de saciar una vez más y cosificarlo, ¿no? Y tener relaciones con X, Y personas y poco a poco como que vamos llenando un hueco con otro hueco, un vacío con otro vacío. Y ese vacío va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque estamos dañando nuestra afectividad. ¿De así es. acuerdo? Entonces, eso precisamente es lo que le es difícil hoy en día a la sociedad contemporánea, digamos, mm, dominada por estos erotismos, ¿no? Que le es difícil comprender que alguien no está teniendo sexo, ¿no? Porque claro, lo has puesto el sexo en un lugar que no corresponde, ¿no? Exacto. Entonces, entendiendo esto, precisamente cuando uno entiende que sus afectos tienen una serie de necesidades fundamentales, como el amor, por ejemplo, y el amor no solamente son cosas bonitas, como hemos hablado antes, ¿no? Como la necesidad de ser valorados, como la necesidad de ser libres, como la necesidad de pertenecer a alguien o a algo, ¿no? Y así hay varias necesidades fundamentales de esos afectos. Cuando uno los atiende, ordena su interior, su corazón tiene una dirección, ¿no? Sí, Su corazón comienza a tener consistencia, salud. ¿Y quién es la fuente del amor? Que es Dios. Precisamente uno cuando construye, edifica, forma su relación con el Señor, con claro, alguien que es vivo, es una persona real, tu corazón tiene más salud y lo puedes orientar. Esto no quita que tengamos deseos desordenados, esto no quita que tenga problemas, ¿no? Físicos o problemas psicológicos que me lleven precisamente a ciertos desórdenes, no lo quita, pero por lo claro. menos tenerlo claro, sabes hacia dónde vas y cómo atenderlos, ¿no? Entonces, precisamente, para alguien que quiere dedicar su vida al servicio, a ser una opción libre,
¿ok? Por dedicar su vida, su tiempo, su corazón para el servicio de otras personas, uno necesita tener vocación. Y eso es un Ya, llamado, ¿no? Para esa entrega, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que son célibes, ¿no? Por distintas circunstancias de la vida, ¿no? Que se han visto obligados de alguna manera a eso, ¿no? Y me preguntan, ¿no? Oye, yo no me puedo casar por tales situaciones psicológicas, ciertos problemas o ciertos problemas físicos, etcétera, pero tengo estos deseos naturales, ¿no? En la sexualidad, atender mi sexualidad. Yo les digo, para comenzar es una tragedia, ¿no? Para comenzar es algo duro y no es fácil, porque en tu caso no es una opción que hayas hecho o que hay un llamado, etcétera, tan explícito, quizás. sí, Yo lo que digo es, vea, encuentre en su relación con el Señor, que quizás el Señor le va a dar no solamente la respuesta, sino el valor y ese nutriente afectivo que necesita para llenar ese vacío que puede estar en su corazón, porque claro. la situación lo ha llevado a eso, ¿no? Entonces yo le digo, alimente su afectividad, tenga amistades, viva la caridad, viva el amor, entregue su corazón, que eso es lo que sacia y llena, ¿no? Y ahí quizás encontrará la respuesta a por qué el Señor le ha puesto en esta situación, en estos aprietos, digamos, o por qué el Señor permite esto, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces yo le respondo, ¿no? No sé, hasta aquí estoy hablando como loro. No, ahora, si uno ve, porque aquí hay dos, digamos, dos celibatos, el que es el papa, sacerdotes, consagrados, y los jóvenes, ¿no? Tanto como se han escuchado las leyendas negras de nuestra iglesia, papas que han tenido, como el Borgia y tantos otros, sus amantes, han sido ejemplos que uno quisiera como borrarlos con un borrador, pues, pero ahí están, ¿no? Y así tantos sacerdotes, a pesar de que incluso conocidos, con esas vidas desviadas, eso es una. Y por otro lado, la mundanidad de los jóvenes hoy en día, porque tú lo has dicho, para poder uno ser célibe tienes que estar también enamorado del Señor, porque eso es como la herramienta que te empuja a vivir un mundo, un camino que escoges, el camino de la santidad. Dios te quiere santo. Pero si un joven, un muchacho hoy en día que ha sido criado en una buena familia con estos valores cristianos, sale al mundo a buscarse una novia y esta novia no ha sido criada de la misma manera, va a tener un lío grandísimo, ¿ah? O Así viceversa, es, o para efectos todos los jóvenes que viven hoy en día sin un ejemplo cristiano en sus hogares, así es, porque el celibato no te viene de a gratis, no te cae así como que es una opción por amor, porque sigues, exactamente. No, y mira, hay algo que se llama la castidad. Y a veces hay la confusión de pensar que la castidad es el celibato. Y la castidad en realidad es vivir la castidad en el matrimonio y es vivir la castidad en el celibato. Y la castidad precisamente es la palabra que se utiliza para tener una vida sexual ordenada, ¿no? Para eso se utiliza la palabra castidad. Y como tú dices, los jóvenes, desde que son niños, adolescentes, son castos, naturalmente, ¿no? sí, Pero lamentablemente hay una carencia de educación y formación sexual para que los jóvenes entiendan, ¿no? Esto lo que acabo de explicar sobre la afectividad y el daño que pueden hacerse, ¿ok? Y en ese sentido los padres precisamente tienen que ser los primeros que tienen que dar el ejemplo, que tienen que estar formados y entendiendo esta sí, unidad de la afectividad y sexualidad para poder explicarles y hacerles entender a sus hijos lo importante, necesario, grave que puede significar para un futuro, ¿no? claro, Pero precisamente como tú bien dices, no hay modelos, hay muchas cosas que están destruidas en ese sentido por una industria, hay una intención detrás, no es casualidad, y eso es lo que hay que entender. Y yendo un poco a la historia que mencionaba sobre
el desorden de muchos papas y obispos y sacerdotes, que hasta hoy en día existen, por si acaso, obispos y sacerdotes, etcétera, con problemas, eso te expresa que son seres humanos, No, que tienen claro, problemas no atendidos, precisamente, que tomaron decisiones de ser sacerdotes quizás mal tomadas, ¿no? Que en el camino se encontraron con malos formadores, que en el camino no tuvieron la compañía que necesitaban para crecer y entender en su sexualidad, o una atención psicológica. ¿Me entiendes? ¿No? Hay cosas que se mezclan, ¿no? De problemas personales. Eso no quita que esté mal o no se pueda vivir, ¿no? Todo estado de vida tiene sus dificultades. Justo yo hablaba ahora con un amigo que él me preguntaba sobre el celibato, etcétera, y él es casado. Entonces yo le decía, vea, así como usted que es casado, ¿no? Porque él me decía, es que la abstinencia, ¿no? Ok, perfecto. Yo le digo, si usted ve una mujer pasar, no siente deseos, sí siento deseos. Y tiene que abstenerse, ¿cierto? Sí, porque usted está unido a su esposa. claro. Entonces, no puede ir como loquito, pues, detrás de esa mujer porque tiene un deseo. No, no, Sí, hay un principio de unidad y de amor, precisamente, ¿no? Que también usted tiene que abstenerse. Todos tenemos que hacer esos esfuerzos de abstinencia y cada quien en su contexto. Ser dueños de nuestro corazón y de nuestros deseos. Eso no claro, quita que tengamos tentaciones, que tengamos dificultades, pero hay que atenderlas y hay que ser comprensibles con ellas, ¿no? sí, así es. Sí, así es. Es un tema, es difícil, en este mundo es muy difícil, Javier. Digamos, yo que vivo en el mundo en el sentido de que no estoy metida en un convento, eh, y tú a la edad de uno ve a encontrar tu gente que piense como piensa uno y a veces se te ríen como diciendo, no, pues estás monja. O sea, es un discurso que lo comprendemos quienes estamos en el mismo canal, en el mismo patín de estar enamorados del Señor, de querer llevar una vida disciplinada, pero ese camino, no ese camino de creo que de un porcentaje bastante alto de la población, Ah, claro, por menos supuesto. que imagínate. Sí, y precisamente por eso es que yo te hago tanta insistencia, es que hay una industria detrás, porque Sí, esas industrias han ido cambiando nuestras culturas. Entonces, para alguien que, mira, para alguien que hace una opción contracultura, digamos, ¿no? De anti la cultura erótica, pornográfica, ¿cómo se llama? Sexualizada, se vuelve sí, una amenaza, sí, ¿no? sí, Entonces hay que atacarlo, porque ese señor me está malogrando la industria, me está quitando dinero, en un sentido, ¿no? Está lavando el cerebro a otras personas, ¿no? Entonces a veces nos pregunta, ¿quién lava el cerebro a quién? ¿No? Precisamente yo lo que trato de transmitir es, vean, hay que vivir libres, libres para amar. Si no somos libres de justamente de ser dueños, siendo nosotros dueños de nosotros mismos y no otros que manejan nuestra sexualidad y nuestros deseos, no somos libres. No podemos amar con pureza, no podemos amar con libertad, con transparencia. No podemos a veces, en el caso de los hombres, mirar a una mujer en su corazón y no estar mirando solamente el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno deseando. está con la mente sexualizada, ve a una mujer y ve el cuerpo, ¿no? Y no está viendo su corazón. Sí, Entonces, uno no es libre. Y con claro, esto no quiero decir que precisamente el cuerpo también es importante, pero es toda la persona, ¿no? claro, sí. Así sí, es así, es complicado, pero lo que sí es importante que la gente que nos está oyendo que entiendan es que los que, especialmente hablando de sacerdotes, consagrados, los que son monjes, Ujú. Los monjas, obispos, ¿sí? toda esta gente que, que tienen que vivir en el celibato, no se la pasan mal, es una vocación, ellos la han decidido felices. Así es, Cuando uno así es. estudia, cuando estuve tantos años en la Gregoriana, que bueno, tú has visto el ambiente ahí, que son el 99.8%, yo diría, son Así es. sacerdotes, y hablas de este tema con ellos, para ellos
el celibato es una cosa bellísima porque tienen mayor capacidad de amar a todos diferente. Eso es lo que siempre me han dicho. No tienes una exclusividad con alguien, sino que tu amor es para todos. Ah, sí, y te lo digo de mi vida, de estos casi 30 años. He recibido tanto cariño, tanto amor, no solamente de Dios, que es evidente, o lo pongo de esta manera, Dios me ha manifestado tanto amor y me sigue manifestando tanto amor a través de tantas personas, Claro. que mi corazón está lleno, o sea, yo lo siento lleno, o sea, y quiero dar, no quiero dar todo esto, ¿no? Entonces, para mí el celibato no es un obstáculo, es un medio, son como unos rieles, si quieres, donde el tren puede ir rápido, ¿no? Donde no hay tráfico, no hay presa, como dicen, o en Chile, como dicen, no hay taco, ¿no? Entonces, va y corre, ¿no? Es Sí, saber educar exactamente. nuestras debilidades, y lo que tú dices, saber educar el amor no es igual a sexualidad. Así es, así es. Sí, el Sí, amor. ¿Ah? yo los invito de verdad a que todos los que están escuchando, pónganse a pensar solamente en cómo puedo educar mi afectividad. De verdad que busquen cursos, que hay miles, de verdad, para educar la afectividad y la sexualidad. ¿No? Van a ver cuán libres, de verdad, cuán libres van a sentirse, Así ¿no? es. Y en ese sentido, van a ver que pueden dirigir su sexualidad a algo muy bello. Y Así eso es. llena el corazón, de verdad, pero hay que formar la mente. Hay que formar la mente, si no el corazón se desboca. Así es, Javier. Pues vamos a hacer tú una oración bonita para cerrar esta preciosísima tertulia y pidiéndole a Dios que toque el corazón de nosotros y de todos los que nos están oyendo para poder mantenernos en el camino. Muy Y bien, amor, que es el amor que viene de Jesús. así es, así es. Bueno, rezamos entonces, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te quiero agradecer, Señor, por este momento de reflexión, por este momento en el cual tú te haces presente en medio de nosotros con tu Santo Espíritu, tocándonos el corazón, haciéndonos vibrar en esa frecuencia tuya de amor, para que podamos acercarnos más hacia ti. Te pedimos que nos ayudes en nuestra vida, en nuestras dificultades, para que te sigas haciendo presente y nos llenes de luz en las dificultades y confusiones que podamos vivir, especialmente en nuestra sexualidad, en nuestra afectividad. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón más abierto, más generoso para poder amar y también ser amados y poder así construir nuestra vida bajo estos pilares. Santa Madre, te queremos pedir que esa mano dulce con la cual siempre nos llevas al encuentro con tu Hijo, la veamos extendida hacia nosotros, para así nosotros tomarla y poder alcanzar precisamente al Señor y sea Él quien nos conduzca. Que así sea. Amén. Amén. El Padre, el Gracias, Hijo y el Espíritu Santo. Javier. Un abrazo a ti, otro a la comunidad y nos vemos el otro lunes si Dios quiere. Y ahí estate pendiente, que veo que mucha gente ha escrito cosas. Sí. Es que es un tema polémico. Interesante. Bueno, Micho, un fuerte abrazo también. Gracias. Descansa. Y nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde con Enrique en la historia de la iglesia, tercer capítulo. Ok. Saludos a todos. Un abrazo. Chao, Bye, chao. chao.